Auténticas joyas literarias, a pesar de los tiempos que corren, ocupan las estanterías de las librerías. Una espera nerviosa para una publicación que deseosa está que alguien invierta unos euros para poder abrir esas páginas que desprenden un olor muy representativo a libro con la tinta reciente. ¿Quién diría que la filosofía y el heavy metal pueden ir de la mano? Hablamos con Andrés Carmona, el autor del libro Filosofía y Heavy Metal. Hola Andrés, ¿qué tal estás? Bien, bien. Difícil tarea esta de unir filosofía y heavy metal, ¿verdad? Pero muy agradable, muy agradable porque son dos cosas que me gustan, me apasionan muchísimo. Una a la que me dedico, que es a enseñar la filosofía, y la otra es heavy metal, que no me dedico a ella porque o sea, no toco ningún instrumento ni nada de esto, pero me gusta mucho, desde hace muchísimo tiempo. Así que pues muy agradable el poder unirlo y si encima a alguien le gusta, pues mira, eso que ganamos todos. Tienes varios libros publicados que no tienen nada que ver con el que estamos comentando. ¿Cómo y por qué te dio por escribir filosofía y heavy metal y de qué trata exactamente? Pues mira, ¿cómo y por qué? Realmente fue un capricho, o sea, así de claro, fue un capricho. Eh, digamos que escribí el libro que a mí me hubiera gustado leer. O sea, escribí el libro que a mí me hubiera gustado leer, pues cuando yo tenía, ¿qué te digo yo? Pues 15 o 16 años. A mí me gusta el heavy metal, pues desde los 10 o 11 años, que yo recuerde, ya nos intercambiábamos cintas de cassette entre los amigos y nos dio pues, prácticamente a todos, ¿no? Por escuchar la música heavy. Luego no todos seguimos, pero sí que a muchos nos dio, nos intercambiamos las canciones, las cintas y tal. Y desde muy jovencillo me gusta la música heavy. Y la filosofía también. Pues fíjate, mi primer libro de filosofía que me leí fue Ética para Amador, de Fernando Savater, y ese me lo leí con 14 años. Me acuerdo muy bien porque me lo regaló un profesor cuando yo iba a octavo de GB, que es cuando tienes 14 años. Y me lo regaló porque me gustaba ya los temas estos de filosofía. Y claro, pues si en aquel momento a mí me llegan o yo me llego a enterar que hay un libro que se llama Filosofía y Heavy Metal, pues imagínate, ¿no? Así que pues como ni entonces estaba, ni que yo sepa, nadie lo había hecho hasta ahora, pues decidí escribirlo yo. O sea, yo dije, voy a escribir el libro que a mí me hubiera gustado leer. Que además le gusta a alguien más, pues mira que bien. Tuve la enorme suerte de que la editorial Etoli de Serafín pues se interesó por el manuscrito, dijo que, vamos, que sí, que para adelante, que tiramos para adelante con el libro. Encima me pongo en contacto con Óscar Lujuria y dice que vale, que hace el prólogo, pues tú imagínate, ¿no? Así que, bueno, pues ahí así es como salió el libro. Un capricho. Yo quería tener ese libro, quería yo mismo leer ese libro y como nadie lo escribía, pues lo escribí yo. A lo largo del libro nombras muchos grupos de heavy de este país, canciones de esos mismos grupos. Te voy a poner una canción de uno de ellos y nos vas a explicar por qué decidiste meter esa canción en el libro, ¿vale? Okay. Te lo voy a poner. ¿Sí? Sí, claro, la de Obús. Bus, que te jodan. Que te jodan. Explícanos el motivo, ¿por qué? Pues mira, esa está puesta porque en el libro digo que la música heavy es de las pocas tipos de música que se cantan a sí mismos, es decir, que tienen reflexión sobre ellos mismos. Es decir, hay canciones heavy que hablan de los heavies, para entendernos, de lo que es el universo heavy, de los propios heavies. Cosas que, como digo, pues en otros, no sé, yo no conozco ninguna canción pop que hable del pop, ¿no? Entonces, la música heavy sí es muy habitual. Y claro, pues un ejemplo es esa, la de que te jodan de Obús, ¿no? Donde, bueno, pues vienen a decir que ellos siguen siendo heavies a pesar de los años, muestran sus señas de identidad. Más hay
un momento de la canción, que no recuerdo bien, cuando dice, imagínate a Fernando, no sé qué, como diciendo, imagínate si cambiáramos mucho, dice, ya no seríamos los mismos, no sé qué, que seguimos siendo los que somos, y la verdad es que, bueno, pues expresa ese sentimiento de lo que en filosofía llamamos la esencia, ¿no? El ser tú mismo, la autenticidad, el mantener una esencia que pese a otros cambios pueden cambiar ciertas cosas, pero hay otras cosas que son esenciales y esas no pueden cambiar. Y bueno, pues ahí va haciendo ahí un recorrido por esas cosas esenciales y la verdad que me pareció una canción que tenía que estar en el libro. Pero vamos, de hecho, si te fijas, es que hay un montón de canciones de Obús en el libro porque yo creo que es, vamos, uno de los grupos fundamentales del heavy metal español junto con Barón Rojo, que también aparece profusamente mencionado porque son los dos grupos, yo creo, que principales y fundamentales para entender lo que fue y lo que es el heavy metal. Andrés, has mencionado a Óscar Sancho anteriormente. ¿Por qué decidiste que Óscar fuese el que escribiera el prólogo y cómo fue el contacto con Óscar? ¿Le conoces en persona? No. Mira, cuando hablé con el editor, con Serafín, me dice, bueno, dice, pues hace falta un prólogo, ¿no? Un libro tiene que tener un prólogo y tal. Dice, ¿quién crees que lo podría hacer? Y dije, pues mira, sinceramente, Óscar de Lujuria sería el más indicado. Yo solo hay un problema, que es que no lo conozco. O sea, yo no lo conozco en persona a Óscar, pero yo qué sé. Digo, yo le escribo. Si lo peor que puede ocurrir es que me diga que no. Digo, y el no ya lo tengo. Así que me puse en contacto con él, le envié el manuscrito, de si estaba interesado, si le gustaría leerlo y hacer un prólogo, si le parece bien. Y claro, pues imagínate mi alegría cuando me dice que sí, que digamos que encantado, que le ha gustado, que hace el prólogo. Y claro, pues eso le da, no sé cómo decir, ¿no? Le da un prestigio, un caché al libro, porque claro, yo no soy nadie conocido en el mundo del heavy metal y Óscar sí. Entonces, claro, era vamos, como darle ahí el punto, te digo, de prestigio al libro, ¿no? Creo que era la persona más indicada. Yo creo que ahora mismo Óscar representa lo que es el heavy metal, lo que ha sido y lo que sigue siendo. Y además, bueno, me imagino que sí, claro, que lo sigues ahí en las redes y tal, está súper activo ahora mismo y además él defiende unas tesis fuertes, tesis sobre lo que es el heavy metal y la vinculación que él hace con la reivindicación, con la crítica social, distinguiendo lo que es el auténtico y el falso heavy metal, que es una idea muy filosófica, esa de distinguir lo auténtico de lo falso y que además entronca con la línea esta de Pedro Bruque, cuando en la canción del heavy no es violencia, ya habla de los infiltrados, ¿no? Hay una idea de que el heavy metal no es solo música, que es también un mensaje, que es algo más, una idea con la que yo estoy de acuerdo con matices, ¿vale? No del todo, pero me parece que Óscar la defiende de un modo muy apasionado. Creo que lleva bastante parte de razón porque entronca con esa idea que digo de Pedro Bruque, de decir que el heavy metal no solo es música, sino que es mensaje. Estoy de acuerdo en que es mensaje. A lo mejor estoy de acuerdo en que el mensaje sea tan definido como a lo mejor Óscar sí que mantiene esa tesis. Sabéis que Óscar además ha estudiado el heavy metal, él tiene su tesis o hipótesis sobre lo que él llama la nueva ola del heavy en castellano, porque incluye también todo lo que es la órbita de Latinoamérica. Y vamos, era un honor, o sea, que Óscar pusiera ahí su prólogo al libro, pues imagínate, y es que tenía que ser él, porque podía haber sido muchos más, o sea, pero dije, alguien que no solo sea heavy, sino que además, Óscar no es filósofo, pero filosofa bastante, ¿no? Filosofa mucho, y dije, yo creo que es la persona indicada. Empiezas el libro con una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es ser heavy? ¿Y qué es el heavy? ¿Yuro es un grupo heavy? ¿Los discos Loa y Reloa de Metallica son heavies? ¿Siguió existiendo Metallica entre el negro, perdón, Black Album y City Angel? Afirmando que todo esto es filosofía. Andrés, ¿nos puedes explicar esto? Claro, es que eso es filosofía pura, eso es una rama de la filosofía que se llama la metafísica o la ontología, el preguntarte el qué de las cosas, no qué son las cosas. Cuando decimos que algo es algo, ¿qué queremos decir, no?
Y bueno, pues tú mismo estoy seguro que has tenido conversaciones de este tipo, hablando con amigos de si tal grupo es o no es heavy. Yo me acuerdo en mis tiempos más jovencillos, a ver, yo decir, nos peleábamos, no es que nos peleáramos, eso me entiendes, sino que sí que discutíamos en el sentido de, pues eso, Europe es un grupo heavy o no es un grupo heavy. ¿Qué hace falta para decir que un grupo es heavy? Las personas que no somos músicos y tal, y decimos, fulanito es heavy, ¿qué queremos decir con eso de que es heavy? Que lleva una camiseta negra, eso es lo que queremos decir. Queremos decir que es satánico, queremos decir que tiene el pelo largo, queremos decir que solo escucha una música, queremos decir algo más. Entronco otra vez con lo que te decía de Oscar. Para Oscar, ser heavy no es solo un tipo de música, es algo más. ¿No? Pues esas preguntas son preguntas filosóficas, son preguntas, pues eso, de una parte de la filosofía, además bastante árida, que es la metafísica, el preguntarse el qué de la realidad, ¿no? Cuando decimos que apunta la pregunta por la esencia, ¿no? Cualquier cosa tiene un montón de aspectos, ¿no? Pues cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales, cuáles pueden faltar y sigue siendo esa cosa y cuáles no pueden faltar porque entonces ya no estaría esa cosa. Cuando preguntamos, por ejemplo, si Metallica dejó de existir después del álbum negro, lo que queremos decir es, la música que hizo después Metallica se puede considerar heavy. ¿En qué sentido? A eso nos referimos. Mira, tengo aquí el libro, y lo voy a abrir por la página 107. La página 107 pone, No me preguntes qué pone en la 107, que no me lo sé de memoria. te lo digo yo, no te preocupes. Filosofía medieval, heavy metal y religión. ¿Qué nos cuentas en esta parte del libro? Pues mira, es una de las partes. Bueno, a ver, te comento por encima. El libro lo que hace es una historia de la filosofía. Entonces, lo que hace es recorrer toda la historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta la filosofía actual, usando como hilo conductor las canciones de heavy metal, ¿no? La letra de las canciones, sobre todo de grupos españoles, ¿vale? Principalmente me he centrado en el heavy metal español, porque es el que más conozco, no por otro motivo. Y claro, pues va de la antigua Grecia, pues los presocráticos, Platón, Aristóteles, el helenismo y tal, y evidentemente había que pasar por la Edad Media. ¿Qué es lo que sucede? Que la Edad Media, filosóficamente hablando, pues a mí pues no me gusta, es toda la escolástica, es una filosofía, a ver, que tiene su interés filosófico, pero a mí particularmente no me llama la atención, ¿no? Pero sí me venía muy bien para entroncar con lo que ha sido la religión. La religión es omnipresente en la Edad Media y entroncarlo con las relaciones entre el heavy metal y la religión, que son muy interesantes en dos sentidos. En un sentido, porque el heavy metal es muy crítico de la religión, muchísimo. O sea, si tú lees las canciones de heavy metal, hay una crítica más a todas las religiones, ¿eh? Principalmente a la cristiana, porque es la que está más en nuestra órbita cultural, pero vamos, a todas en general. Y luego, en otro sentido, porque cabría la pregunta de hasta qué punto el propio heavy metal no se puede considerar una religión. Religión, entre comillas, ¿no? No en el sentido de algo sobrenatural, no en ese sentido, claro está, pero sí en el sentido de algo que se siente muy profundamente. En el mismo sentido en el que una persona religiosa puede sentir, pues eso, la relación que pueda tener con su Dios particular, bueno, pues los heavies pueden sentir algo muy parecido hacia la música que tanto nos gusta. De hecho, en Gran Bretaña, creo que fue uno de los componentes de Saxon, si no me equivoco, consiguió a través de una recogida de firmas y tal y cual, que incluyeran el heavy metal como religión en las encuestas oficiales que hacen allí en Gran Bretaña. Cada cierto tiempo pues, hacen una encuesta preguntando, bueno, pues a qué religión, el número de fieles que tiene cada religión, hacen una estadística y tal, y bueno, pues consiguieron que se incluyera el heavy metal como una de las opciones, es decir, que igual que había, bueno, pues católicos, protestantes, musulmanes, budistas, tal, pues una de las opciones era heavy metal, ¿no? Junto con la religión Jedi y otras así extrañas, a las que, por cierto, le ganó el heavy metal. O sea, hubo más personas que marcaron heavy metal como su propia religión por encima de los Jedi u otras opciones. Hay un filósofo que es Mircea Eliade, que él hablaba de que la religión se define por lo sagrado. Lo sagrado es aquello que tú entiendes que tiene una estima especial, ¿vale? Algo que para ti es sumamente importante. Para las personas religiosas, en el sentido sobrenatural, pues es su Dios particular, pero como te decía, para un heavy puede ser su música. Es decir, la música heavy puede sentirse
como una especie de religión en ese sentido de reverencia, de entenderlo como algo especial. Y por otro lado, bueno, pues la crítica que se hace a las religiones positivas, es decir, a las religiones establecidas sobrenaturales, que el heavy metal es súper crítico. Pero es curioso que el heavy metal es crítico de la religión, pero por reacción. Es decir, en principio, el heavy metal no tiene nada contra la religión. Quiero decir, la religión va a su bola, el heavy metal va a la suya. Pero históricamente las religiones han sido muy agresivas con el heavy metal, sobre todo en Estados Unidos, todo lo que fue la campaña de censura del PMRC contra el heavy metal, la acusación de que eran satánicos, de que incitaban a, bueno, pues eso, a la drogadicción, a la perdición, que la juventud, bueno, entonces toda esa campaña que hubo contra el heavy metal por parte de la religión, en concreto la religión protestante en Estados Unidos, pues eso hizo que el heavy metal reaccionara, ¿no?, en contra de las religiones, además exagerando aquellos aspectos de los que les criticaban, ¿no? Pues les criticaban de satánicos, pues no te gusta la sopa, pues toma 2 platos, ¿no? Pues más satánicos todavía, ¿no? Y bueno, pues todo eso es lo que aparece en ese capítulo, ¿no? Toda esa relación entre la religión, el heavy metal, etc. Vuelvo a abrir el libro por otra página y de esta manera así, pues bueno, acabamos entendiendo mejor el libro, para que el que no lo conozca o se decida a leerlo, ¿no? Me voy a la página 73. Aquí dices, filosofía helenística. Lo mismo. ¿Qué nos cuentas en esta parte del libro? Lo que hago es explicar lo que se conoce como filosofía helenística, como digo, pues tomando la música heavy como hilo conductor. Y hay varias escuelas que se llaman helenísticas, entre ellas una que es la de los epicúreos y otra que es la de los cínicos. Y ahí lo que hago es hacer un paralelismo entre la filosofía epicúrea y el heavy metal y la filosofía cínica y la música punk o punky o como lo queramos decir. ¿Por qué? Pues porque si tú estudias qué pensaban los epicúreos y qué pensaban los cínicos, se parece mucho a lo que podemos decir que es el heavy metal por un lado y el punk por otro. Así resumiendo mucho, los epicúreos, ambos están preocupados por la felicidad, cómo ser felices, ¿vale? La filosofía helenística, su principal pregunta es cómo ser felices. Y los epicúreos decían que la felicidad consistía en apartarte del mundanal ruido de la política, de la polis, de la ciudad, y apartarte al campo, lo que llamaban el jardín, que más que un jardín es una especie de huerto, ¿no? Y entonces la felicidad epicúrea es estar con tus amigos, apartado de la ciudad, en el campo, disfrutando de la amistad y de los placeres, ¿vale? Esa es la idea epicúrea de felicidad, que para mí enlaza mucho con el lema ese de sexo, droga y rock and roll, es decir, que para mí es el lema heavy por antonomasia, ¿eh? El déjame vivir a mi rollo, yo voy a lo mío, yo solo quiero pues esas 3 cosas, ¿no? Sexo, droga, rock and roll, y vivir así, a ser posible, todos los días, ¿no? Un festival de heavy metal, pues sería un poco la concreción de eso, el estar ahí varios días, escuchando música heavy a todas horas, bebiendo y quien pueda, pues con sexo, ¿no? Y eso sería pues la felicidad. Mientras que los cínicos la entendían de otra manera distinta. Para los cínicos, la felicidad era vivir del modo más acorde posible a la naturaleza. Y más acorde a la naturaleza en el sentido más literal de la palabra. De hecho, la palabra cínico viene a significar perro, quien vive como un perro. Porque para los cínicos la felicidad consistía en vivir como los perros, del modo más natural posible. Y natural significa, pues que hablando mal, pues que si me estoy meando, me meo, pero donde me pille, ahí no miro. Yo me estoy meando aquí, pues me meo aquí, ¿no? No usar ropa, pues porque es antinatural. El mayor filósofo cínico, que fue Diógenes de Sinope, cuentan que cuando vio un niño pequeño comer con las manos, dejó de usar cubiertos, porque entendía que eso era lo más natural. Y entonces, con esto lo que ellos intentaban era provocar, ¿no? Provocar la conciencia de los demás, dar a entender que muchas veces tenemos necesidades artificiales, que son las que nos hacen infelices. Y que pues, lo que hay que hacer es pues, intentar vivir del modo más sencillo posible. Entonces, provocaban las conciencias. ¿Qué hace la música punk? Por lo mismo, provocar las conciencias. La música punk es provocadora, intenta provocar con un sentido político, un sentido pues, anarquista o comunista, una forma de transmitir ese mensaje. Y eso, a mi modo de ver, también marca una diferencia entre el heavy metal y el punk. Yo creo que en el heavy metal la música es un fin en sí mismo.
Es decir, para el heavy la música en sí misma es un fin, mientras que en el punk la música es un medio. Es decir, el fin es el fin político y la música sirve para transmitir ese fin político, para colaborar en, en esa lucha política. Eso explica, por ejemplo, el modo de ver que no hay canciones instrumentales punkis. Es decir, no tendría sentido. Una canción instrumental no transmitiría el mensaje que ellos quieren transmitir, mientras que en el heavy metal puede haber canciones instrumentales o canciones que no tengan nada que ver con la política, que hablen de mundos de fantasía, que hablen de leyendas, que hablen de la historia, que hablen de amor, que hablen de otras cosas, mientras que, por ejemplo, en el punk el mensaje suele ser muy monotemático, ¿no? Siempre es una cuestión política, de criticar a la iglesia, criticar al gobierno, criticar al ejército, a la policía. Eso también está en el heavy metal también hace una crítica social, pero no es el único tema, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues comparando a los cínicos con los epicúreos, pues intentaba un poco definir lo que para mí es el heavy metal y en contraposición a lo que es el punk. Te voy a poner otra canción que has utilizado, una canción con su grupo, y a continuación ya pasamos a hablar sobre ti personalmente. Ahí la tienes. Que me vengo arriba. Muro, la maldición de Korn. Cuéntanos. Maldición de Korn, que es rock al revés, ¿no? Sí. Korn es rock al revés. Bueno, pues es la primera canción que utilizo en el... es de las que más me gustan, las canciones que más me gustan. Y esa canción, a mi modo de ver, expresa lo que es la mitología, ¿no? En el primer capítulo del libro lo que hago es explicar lo que en filosofía llamamos el paso del mito a la razón, del mito al logos, y cómo la humanidad pues, pasó de explicar la realidad usando mitos a usar la razón, la filosofía y la ciencia. Y claro, pues para eso toca explicar la mitología. Y para explicar la mitología, pues utilicé esa canción de Muro porque tiene la estructura de un mito. De hecho, lo que cuenta es un mito de cómo pues, los habitantes de una ciudad, pues que vivían felices, pues, llega un ejército demoníaco que los oprime y tal y cual, y cómo viene su dios y al final les salva, ¿no? Y esa es la estructura de los mitos, ¿no? Donde hay pues, una historia dramática, donde hay unos personajes, donde les suceden una serie de aventuras y luego se tiene una moraleja, ¿no? Igual que la canción de Muro pues tiene su moraleja, su mensaje, que además es un mensaje pacifista, porque hay un momento en el que dice que eran felices porque vivían sin armas y vivían ahí en comuna y tal y cual, ¿no? Y nada, pues usé la canción pues, para explicar lo que es la mitología y no solo a Muro, también sobre todo utilicé a Tierra Santa, ¿sabes? Que Tierra Santa es que es una mina, ¿no? Porque de mitología, porque muchísimas de sus canciones pues tienen que ver con los mitos y me vino fenomenal pues para poder poner ejemplos. Warcry también tiene bastantes canciones que hablan sobre la mitología y cierro con Barón Rojo, ¿no? Que también habla del mito de Abel y Caín, porque para mí no deja de ser un mito. Lo que pasa es que Barón Rojo lo transforma, ¿vale? Barón Rojo lo que hace es que el mito original, donde Abel es el bueno y Caín es el malo, pues Barón Rojo le da la vuelta, ¿no? Y ahora resulta que, pues eso, que Abel es el rebelde, Abel es el malo, el sumiso, el que obedece, y Caín pues aparece como el rebelde, ¿no? Como el que se rebela ante el orden establecido. Andrés, cambiamos de tercio. Ya hemos hablado un poquito de tu libro, que recomendamos que el personal rockero y no rockero pues se pase por una librería o lo pida por internet, porque merece mucho la pena. Tengo entendido que fuiste concejal en un ayuntamiento donde la cultura rockera pasa de largo. ¿Cómo es trabajar en un ayuntamiento así? Pues hace ya años, o sea, ya fueron yo muy jovencillos, yo tenía 24 años, creo, y fueron 8 años de concejal, ¿vale? Fui concejal por Izquierda Unida y, a ver, la experiencia fue buena, en general bien. O sea, es una experiencia de la que yo no me arrepiento, aprendí muchísimo, fue una etapa intensa. Además, yo creo que en un momento adecuado de mi vida, quiero decir que en aquel momento pues yo estaba soltero, no tenía hijos, no tenía así cargas familiares y eso me permitió dedicarme a la política y a la concejalía. Y ya te digo, a ver, fueron años tensos también, pues
imagínate, yo pues nuevo en todo esto, eso sí, aprendí muchísimo y me llevé experiencias, sobre todo buenas, también alguna negativa. Creo también que hice bien en empezar y acabar, es decir, que no seguí ahí, no me enquisté en lo que es la política oficial. Sigo, por supuesto, con las ideas políticas y con el interés político, pero ya no en sentido activo que tenía entonces. Y sí, pues fue una experiencia agradable, además, en mi propio pueblo, o sea, que fui concejal en mi propio pueblo, y eso tiene pues sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Porque a todo el mundo no le caía bien, como te puedes imaginar. Claro. Pero bueno, luego, bien, yo no, te digo, no tengo malas experiencias. Fue sobre todo un momento de aprendizaje pues, muy interesante. Más conocí a gente muy, a veces muy importante. A ver, conocí a Cayo Lara y a otra gente así que para mí es muy importante, pero gente que me marcó, gente de los que aprendí, no solo de mi partido político, ¿no? sino de otros partidos. Y ya te digo, pues una experiencia que yo casi que recomendaría a todo el mundo. Es decir, cuando luego hablamos de los políticos, pues desde luego hay muchas cosas que criticarles, pero también hay que pasar por ahí. Entonces, yo creo que es una experiencia, no digo yo que si fuera obligatorio que todo el mundo tuviera que pasar por ahí, pero sí que interesante. Yo defiendo la política republicana y creo que hay una virtud republicana, una virtud cívica, que es la de colaborar con la política al nivel que cada uno pueda. Yo entendí que, bueno, pues que esa era una oportunidad que podía desarrollar y lo hice lo mejor que pude y luego ya, bueno, pues los demás dirán si lo hice bien si lo hice bien o mal. Pero vamos, a mí me pareció una buena experiencia. Ya digo, visto ya con los años, a posteriori, pues hay muchas cosas que hice que no volvería a hacer, ni mucho menos, muchas cosas que mejoraría, pero bueno, pues en aquel momento yo lo hice como pensé que lo tenía que hacer. ¿Qué bandas escucha en estos momentos Andrés Carmona? Pues mira, si me preguntas en estos momentos escucho bastantes cosas nuevas, sobre todo gracias a Internet, ¿no? La verdad es que gracias a Internet, como pues me gusta coger en Spotify y buscar por ahí listas de reproducción y descubrir grupos que ni conocía o grupos que a lo mejor me suenan de mis años jóvenes y consigo ahí encontrarlos, ¿no? Y he descubierto cosas pues que son interesantes. Ahora, independientemente de eso, yo sigo escuchando prácticamente lo mismo que escuchaba cuando era un jovencillo. Yo sigo escuchando sobre todo rock español, eso es lo que más me gusta. Y, a ver, por supuesto, pues Iron Maiden, Judas Priest, Halloween, etcétera, eso es, por supuesto. Pero a mí me gusta sobre todo la música heavy en español, posiblemente porque la entiendo. Yo no entiendo lo que es música, es decir, nunca estudio música ni sé nada de música. Me cuesta apreciar la música más allá de si a mí me gusta o no me gusta. Pero yo no puedo decir si una canción es técnicamente mejor o peor, porque no tengo criterio para decidirlo, ¿no? Mi gusto es puramente subjetivo. Pero claro, la letra sí la entiendo cuando está en español. Y eso a mí me ha marcado mucho, es lo que me llevó a relacionarla con la filosofía, pues yo entendía que la música heavy tenía un contenido que era importantísimo y que no era mero relleno de la canción, sino que la canción transmitía, la letra de la canción transmitía mensajes, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor es por eso, por lo que me gusta más la música en castellano. Y bueno, escucho sobre todo, pues eso, el heavy más clásico que pueda haber, ya te he dicho, ¿no? Barón Rojo, Bus, Lujuria, Warcry, Tierra Santa. Y también me gusta la música punk, ¿eh? Aunque en el libro, de verdad, critico bastante al punk, pero en realidad sí que me gusta, por lo menos lo que es el punk más clásico, ¿no? O sea, tanto a los Clash como Sex Pistols, pero o sea, también español, sobre todo español, ¿no? Porque la Polla Record me gusta muchísimo, y Cortatu y grupos así, ¿no? Esos también, algo menos que los heavy, pero también me gustan. Sé que tienes una guitarra colgada en el salón de casa, ¿verdad? Sí. ¿No has conseguido bajarla y hacerla hablar? No, mira, fíjate, me la regaló mi mujer en un cumpleaños, ¿no? Bueno, mi mujer y casi que toda su familia pues, pusieron todo de acuerdo para poder contribuir y regalármela, pero es más por el capricho y por el valor simbólico que pueda tener. Y bueno, intenté en algún momento, algunos amigos pues me enseñaron, ¿no? Alberto y Paco, que son dos super guitarristas que hay aquí en mi ciudad, y alguna vez me quisieron enseñar a hacer pues, lo más básico
y no fui capaz. No. Creo que requiere mucho tiempo y no es precisamente de lo que más disponga, pero vamos, yo creo que siempre me quedará esa cosita de decir, joder, si hubiera aprendido por lo menos a tocar ahí, pues yo que sé, alguna canción, que no lo rechazo, a lo mejor algún día me pongo, pero para entonces espero que mis hijos ya sean grandes y me dejen tiempo y pueda, o que ellos se animen, ¿no? Y que a lo mejor me daría mucho gusto verles tocar la guitarra. Bueno, Andrés, antes de pasar al test del PUAS, dame un motivo para brindar con una cerveza. Un motivo, que no sea por la paz en el mundo y cosas de esas, ¿no? Que es muy, que es lo típico, ¿no? Bueno, eso es muy habitual. A ver, yo me gusta brindar por la Tercera República. O sea, yo te lo digo así de claro. Sí, Yo sí. soy un republicano convencido y es más, y yo creo que veré la Tercera República. Si hay amigos míos que me dicen, no, hombre, eso no lo vas a ver, yo creo que sí. Yo creo que la veré y por eso siempre brindo por la República. Test del PUAS. 13 preguntas, 2 respuestas, eliges una. Empezamos. Gastronomía. A, tiznado. B, arroz con leche. Con liebre, perdón. Arroz con liebre y Tiznado. tiznado. Tiznado, es que yo creo que las dos que me has dicho llevan carne, ¿no? Y yo no como carne, o sea que me has dado dos opciones un tanto difíciles para mí. Bueno, pues ninguna. Es que hace ya pero muchos años que también, fíjate, desde que estoy en Bueno, la universidad. espera, que te lo cambio. Vale. Venga, te lo cambio, así, deprisa y corriendo. ¿Gachas o migas? Uf, pues migas. Migas. Como buen manchego que eres, ¿no? O Fíjate que gacha. aquí, es que aquí se comen las gachas y a mí no me acaban de gustar, pero es que también llevan mucha carne. Ya digo, yo dejé de comer carne en su día por motivos éticos de los animales y tal. Y claro, es que son dos comidas que, vamos, si tuviera que elegir las migas, lo que es el pan de la miga, no la carnaza que luego lleva. Sí, bueno, yo te había dicho arroz con liebre porque aquí también la caza se lleva mucho, o sea, ahí donde vives. Tampoco soy yo muy cazador, ni mucho menos. No, 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 ni yo tampoco, ¿eh? Bueno, seguimos. Andrés no soporta A, la poca responsabilidad a la hora de votar por cierta parte de la sociedad. B, que no te devuelvan el importe de una entrada comprada anticipada por cancelación del concierto. Hombre, la primera. Quiero decir, la segunda me molesta. Y mira, yo compro una entrada anticipada y no me devuelven, pues me fastidia. Igual que me molesta que me cobren gastos de gestión, realmente de no gestión, porque lo haces tú todo Sí, por internet. No sé qué gestionar, pero bueno. efectivamente. Pero eso como mucho me incomoda, porque es dinero, pero lo otro me molesta en el sentido, por así decir, filosófico. Es decir, yo creo que votar es una responsabilidad muy grande. Es lo mínimo que se le puede pedir a un ciudadano o ciudadana es que vote de un modo reflexivo y que vote siendo consciente de lo que está haciendo. Entonces, eso sí que me molesta, que haya gente que vote, pues eso, de cualquier manera y que vote Sea, lo sí, que ha habido de uno, lo que ha habido de otro. No digo yo que todo el mundo tenga que, pues yo que sé, que encerrarse el día de reflexión allí, leer todos los programas, porque eso no lo hacemos nadie, ¿no? Pero, hombre, por lo menos sí que reflexionarlo mínimamente y ser conscientes de que luego las cosas que hacemos tienen consecuencias. o sea, tú como buen político que eres, ¿percibes esa falta de responsabilidad? Sí, 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 se nota en eso, pues en conversaciones, pero visto en los mismos tertulianos en la televisión muchas veces, es decir, formas iba a decir de argumentar, de no argumentar, de lanzar un eslogan o de unir una idea con otra sin una mínima conexión lógica. Entonces, eso a mí sí que me molesta. Es decir, a mí no me importa que una persona tenga ideas contrarias a las mías, porque cada uno piensa lo que quiere, pero por lo menos que haya una argumentación subyacente, es decir, que haya una lógica por debajo. Si una persona quiere ser conservadora, que sea lo contrario a mí, vale, pues yo lo respeto, pero que haya una argumentación, que haya una lógica, que no sea simplemente digo esto y ya, sino que digo esto por estos motivos, porque así ya podemos hablar y dialogar. Ya nos ponemos en el marco común de la razón. Tú piensas una cosa por unos motivos, yo pienso otra por otros motivos, vamos a ver si nos encontramos puntos de acuerdo o en desacuerdo, pero nos respetamos en tanto que reconocemos el valor de la argumentación. Ahora, el decir por decir, es claro, decir es gratis. Entonces, yo sí pienso que hay una responsabilidad a la hora de tomar decisiones. vamos con la tercera. Bebidas. A, no,
Perdona que he puesto bebidas, pero son pues, postres. A. Mazapán de Toledo. B. Miguelitos de la Roda. Los Miguelitos, pero porque son más graciosos cuando luego le soplas así al otro en toda la cara. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy más salado que dulce. Entonces, los dulces, la verdad es que no me hacen mucho. Pero vamos, si de los dos que me has dicho, si acaso el Miguelito. La cuarta estaba deseando hacerte esta pregunta. Va de política. A. Anguita. B. Gabriel Rufián. Anguita. Ah, ya lo Pero vamos, sabía. O sea, sin duda. sin duda, ojo, que yo creo que Rufián es un político Sí. en el buen sentido, es decir, no comparto, por ejemplo, sus ideas nacionalistas y tal, pero sí que comparto otras ideas que él tiene y me parece una persona bastante solvente. Y si además es una persona que, que molesta muchísimo a la derecha y algo bien hará entonces cuando les molesta. Le digo, no, tengo mis diferencias, evidentemente, con las cosas que él piensa, por eso prefiero mucho más a Anguita que a Rufián, pero que me parece un bastante buen político Rufián, ¿eh? Yo lo respeto bastante, no es como a lo mejor otros políticos que opino mucho peor de ellos, pero de Rufián, claro, si me lo pones al lado de Anguita, pues, ¿qué quieres que te diga? Vamos con la quinta. Va de cine. A. El Código Da Vinci. B. El silencio de los corderos. El silencio de los corderos, mucho más, vamos, infinitamente más, me gusta más. También igual me gusta el Código Da Vinci, me leí en su momento el libro y la película también está bastante bien hecha, pero el silencio de los corderos me parece mucho mejor. Sexta. Ahora una canción me tienes que elegir. A. La Republicana de Reincidentes. B. Esclavos del siglo XXI de Gatillazo. La de la primera, la del incidente, pero es que yo soy muy republicano, entonces Sí, pero la ahí otra también te gusta. Seguimos. Séptima. Un fin de semana para Andrés es A. Cañas, fútbol, toros. B. Manifestación, paella, concierto. la B, vamos, pero sin, Es un sin, poco ningún- malo, ¿no? sin Porque no ninguna debe. duda, la B. La B. Sí, 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 la que no era fútbol, ni toros, ni cosas Sí, de sí, esas. no, ya, por algo lo pongo. No, es que no, digo, igual, yo soy muy respetuoso, ¿eh? O sea, yo no soy, pero es que ni el fútbol, ni los toros, ni esas cosas que has dicho me llaman, y en la otra creo que ponía conciertos y paella, Sí, tal, pues me gusta la mucho otra más. te decía manifestación, paella, Manifestación, concierto. paella, pues eso me gusta más. Vale. Vamos a por la siguiente. Andrés es más A. Rockero que metalero. B. Más metalero que rockero. Metalero que rockero. Perfecto. Sí, el otro día, mira, estábamos viendo ahí un vídeo, a veces pongo algunos vídeos en YouTube, pero en la tele, ¿no? Como si fuera así Sí, un vídeo musical. Y era un guitarrista que iba tocando de un modo paralelo canciones de rock y canciones heavy, ¿no? Y estaba viendo y tal, y estaba mi mujer y me dice, anda, dice, acabo de descubrir que soy más rockera que metalera, dice, porque dice, me están gustando más las de este lado que las de este lado. Y claro, le dije, pues yo al revés, digo, me gusta mucho más las mira, canciones más metaleras que las más propiamente hard rockeras. literatura rockera. A. Historias del rock del pirata. B. Córtate el pelo y búscate un trabajo de Rafa Vegas, bajista de Rosendo. No puedo elegir porque no me he leído ninguno y te engañaría si te dijera uno o te dijera otro porque no tengo criterio, pero vamos, suenan Sí, los dos bastante bien, porque fíjate de los que me has dicho tú, el pirata y sí. Continuamos. Un disco mítico nacional. A. El duro y potente de Banzai. B. Templario de Santa. uf, Ha el de respirado Banzai, hondo, el, ¿eh? el, el, el de Banzai, el de Banzai. Sí, Banzai. Cantantes de nuestro rock míticos. A. Narciso Tenorio de Júpiter o Tony de Sangre Azul. Hombre, conozco mucho más a Sangre Azul,
porque Sí. Júpiter, si no me equivoco, solo sacó un disco, ¿no? Si yo no estoy equivocado, yo creo que no llegó a sacar, o fue Hiroshima. Es que hubo varios grupos ahí que sacaron nada más que un disco, que no llegaron a sacar más, y creo que fue Sangre Azul de los pocos que, junto con Manzano y alguno más, intentaron ir por esa vía del hard rock que se estaba haciendo, cantar en inglés. Bueno, Manzano tenía en español y en inglés, y en inglés. Y de hecho, Banzai, yo creo que sacó el disco que has dicho, tiene una versión en inglés, si yo no me equivoco. Pero vamos, que yo Sangre Azul, lo más que me gusta bastante. O sea que elijo a Sangre Azul. Andrés sería feliz si A. Acabase la guerra injusta por parte del putinese. B. Que salga una ley que a los ocupas se les eche de la casa que no es suya en menos de 24 horas. Con lo de Putin. Quiero decir, o sea, yo sería más feliz si acabara la guerra de Ucrania, porque están muriendo muchísima gente inocente en esa guerra por los intereses imperialistas, tanto de Rusia como de la OTAN. Es decir, no voy a ponerme yo aquí ahora a decir que solo hay un malo, ¿no? O sea, yo creo que en esta guerra no hay ninguno que sea bueno. Creo que es una guerra de malos contra malos. Pero evidentemente es una guerra injusta y que la está pagando principalmente el pueblo ucraniano, ¿no? Ahora, me parece mucho más grave que lo de los ocupas. Lo de los ocupas, a ver, yo en su momento simpaticé con el movimiento Ocupa, pero cuando era ocupar para lo que era hacer locales autogestionados. Ahora, lo de ocupar la casa de un particular y meterte ahí, pues sinceramente no me parece nada bien. O sea, creo que eso es una distorsión de lo que en su momento fue el movimiento Ocupa como reivindicación del derecho a la vivienda. Entonces, en ese sentido, claro, sería mucho más feliz si terminara la guerra de Ucrania. Lo de los ocupas que entran a casas particulares, es que directamente pienso que no tendría nadie que hacer eso, que nadie se tiene que meter en la casa de otro. Otra cosa es que hay un local abandonado de propiedad pública que no se usa para nada y que un grupo de chavales lo ocupe, pues, para hacer conciertos, para hacer talleres, para hacer cosas así, que además enriquecen. Entonces, en ese sentido, claro que estoy de acuerdo con ese tipo de ocupación, ¿vale? No con la otra. La última, que siempre hago de varias maneras, pero al final es lo mismo. Las bandas tributo deberían pagar derechos de autor a la banda que tributan. A, sí, B, no. Uf, no lo sé. Pues Es ya que es un está. tema complicado, ¿eh? El de Muy las bandas complicado. tributo, porque tiene. No es tan fácil. Es decir, en principio, mi primera impresión fue negativa, pero luego lo piensas detenidamente y además leí el libro de Alué, esa gran familia llamada Heavy Metal, donde tiene un capítulo sobre las bandas tributo y, hombre, pues ya después de leerlo me quedé pensando, es decir, ya no es tan sencillo, es decir, no. Es verdad que por un lado está el tema de la banda a la que se le hace el tributo, el hecho de que alguien está viviendo de alguna manera de imitar lo que otro ha creado, pero por otro lado tampoco se le hace tanto daño. Es decir, son músicos profesionales que es que a lo mejor no tendrían otra manera de darse a conocer, y daño realmente a la banda no le haces, en el sentido de que el que va a un concierto de banda tributo no deja de ir a la banda original a verla. Si aquí viene, yo que sé, Iron Maiden y hay un grupo que hace un tributo a Iron Maiden, ese tributo no le está quitando público a Iron Maiden. Es decir, no sé, tiene sus cosas, ¿vale? Sus pros, sus contras, y la verdad es que no sabría yo definirme muy a favor o muy en contra. Hemos terminado, Andrés. Si quieres añadir algo más. Pues que se me ha hecho cortísimo y que, pues que cuando quieras, pues nos vemos o tomando cañas por aquí en persona o por Sí, internet o como tú consideres, y que sigas para adelante con tu proyecto o con tus proyectos, mejor dicho. Ya me estuviste ahí contando, que está sí. fenomenal y que además hay que remover un poquito todo esto, que hay que darle caña y que vayamos para adelante. Así es, Andrés. Hay que apoyar a nuestras bandas, a nuestros músicos, a nuestra cultura. ¿Eh? Hasta aquí la entrevista con Andrés Carmona Campo, el autor de Filosofía y Heavy Metal. Os ha informado José Ramón Quemapúas para los mejores rock.com. 30 años apoyando la cultura rockera.